tres últimas piedras que el Señor nos habló el día martes era la necesidad de congregarnos, ¿no? La primera, la de adorar, y la otra de congregarnos. Qué lindo que es poder decir como el salmista: mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Qué lindo que es poder estar en la casa del Señor, congregándonos y también con la unidad con los hermanos, ¿eh? A mí me bendice verle a usted todos los días que tenemos reunión, me bendice, me anima también saber que estamos esperando el regreso de nuestro amado Señor. Nos trajo al recordatorio esta alabanza, ¿no? Esta adoración. Esperamos en ti. Y sentí como una confirmación de parte de Dios para poder desarrollar muy brevemente la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. Y usted sabe que estamos viviendo tiempos realmente donde necesitamos esperanza. La Biblia dice que somos prisioneros de esperanza. Amén. Y más que nunca necesitamos en este tiempo la esperanza. Cuando tomamos los diarios o diario digital, ¿no? Pues ya el otro casi no existe. Pero cuando leemos las páginas de los diarios, cuando salimos a la calle, cuando hablamos con una persona que no conoce a Jesús, que no lo tiene como Señor, ¿cuánta desesperanza hay? ¿Cuánta desesperanza hay en las calles de la ciudad de Mar del Plata? ¿Cuánta desesperanza hay en los comercios, en la gente, ¿no? El día martes salíamos de este lugar y una camioneta abruptamente pasó por acá y dijimos: Señor, ¿qué es lo que pasa? Y atrás corriéndolo otra camioneta, un camión, decíamos: Señor, qué tremendo, ¿no? Pasó como a 100, 150 kilómetros por hora acá en la puerta. Digo: Señor, ¿qué pasa con la gente? Yo no sé si vos te has preguntado lo mismo, pero encontramos que hay un grado de personas que han perdido la esperanza. Aún a nosotros también nos toca el hecho de esperar. Amén. Y yo quiero ministrarle en esta mañana, como he puesto aquí, 3 actitudes que debemos desarrollar. 3 actitudes que la palabra de Dios me invita a mí en el libro de Romanos, capítulo 8, del verso 24 al 25, que son actitudes que como iglesia, como cristianos, debemos tomar mientras que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Regreso que muchos tenemos la esperanza, pero también muchos de nosotros todavía tenemos esperanza de palabras, de cosas que Dios habló en nuestro corazón. Seguimos teniendo esperanza de una sanidad, tenemos esperanza de un nuevo trabajo, tenemos esperanza de poder realizar esos sueños que todavía se encuentran pendientes, porque yo creo que cada uno de nosotros, como seres creados por el Señor, tenemos sueños, porque tenemos un Dios que es soñador. Nuestro Dios es un Dios soñador. Amén. Y que Él muchas veces comparte esos sueños con nosotros, sus sueños con nosotros, para que podamos realizarlos. Y muchas veces encontramos que todavía no lo hemos podido lograr, no hemos podido alcanzar, pero que tenemos la esperanza de que un día lo alcanzaremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien tiene sueños? No sueños, sueños. Si tiene sueño, mirarle a la cara y hacerle cosquilla para que se despierte. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos sueños y tenemos, por supuesto, esperanza? En el libro de Romanos capítulo 8, verso 24, nos dice así la palabra del Señor: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, ¿qué cosa? No es esperanza, ¿sí? Dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué vamos a esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Verso 25, ahí está. Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos a aguardar. Vamos a desarrollar una vida de paz y gozo, aún en las circunstancias que nos tocan enfrentar. Es indudable que los tiempos que nos tocan vivir, debemos tener esperanza
Y la Biblia nos habla, nos anima constantemente sobre esto. Amén. Esperanza. Dice que significa esperar con anhelo. Por lo general, y me llamó la atención esto, ¿no? Es esperar con placer. O sea, la esperanza que tenemos por delante se disfruta. La esperanza que el Señor nos habla de aquella proyección es algo que se disfruta, que genera placer, genera también expectativa. ¿Sí? La esperanza genera esto en cada uno de nosotros. O sea que la esperanza no es inactiva, sino que la esperanza es activa. Mientras que yo espero, nos dice el libro de Romanos, dice, ¿para qué voy a esperar algo si ya lo he visto? No tiene esperanza. La esperanza es cuando yo algo que no veo, pero sé que algo va a suceder. Y yo en esta mañana quiero ministrarte de parte de Dios que algo va a suceder en tu vida, que hay algo que Dios está preparando sobre vos, sobre tu hogar y tu familia, que se va a ejecutar. No importa el tiempo, lo que Dios va a hacer, Él lo va a cumplir. Pero también nos habla de confianza y nos habla también de esperanza, de esperar. Así que el primer punto que yo quiero que toquemos y que veamos que necesitamos estas tres actitudes, la primera palabra que yo encuentro y que me fue de mucha bendición fue la palabra paciencia. Paciencia. Sabés que en estos últimos días nos tocó visitar al médico, yo no sé, ¿no? Nos tocó visitar al médico. Y bueno, y nos citaban ponerle 12:30, y nosotros dice, bueno, usted venga 12:15, den una chance de 15 minutos para anotarse. Y bueno, allí hacíamos caso a lo que nos decía la secretaria, llegábamos 12:15, tomaban nuestras notas, siéntese señor, por favor, señora, tomen asiento, y ahí nos sentábamos, y la cita que era 12:30 se estiraba hasta la 1:15, ¿no? Y algunos, yo sé que muchos de ustedes tienen paciencia, pero el pastor, todavía el Señor tiene que trabajar con él en la paciencia. Y entonces, pobre mujer, ¿no? A mi esposa la perfecciona en la paciencia. Y entonces le decíamos, no nos van a atender más. Sé paciente, pero ¿vos te parece? Pasaron 40 minutos y todavía estamos acá. ¿Se habrá olvidado? Tené paciencia. Y muchos de nosotros ciertamente tenemos que tener, ¿qué cosa? ¿Sí? Paciencia. Por eso el primer punto, paciencia, es para esperar con fe, ya ahora, ya, pero todavía el no de Dios. Me gustó esto, ¿no? Porque Dios ya tiene las cosas hechas, pero hay veces que Dios nos pone un no, todavía no. ¿A alguien le pasó esto? La otra vez también cuando fuimos al médico, me dejó solo mi esposa, me dijo, no, andamos solos, dice, ¿no? Porque si voy con ella, habla ella, y yo estoy ahí, ¿cómo está Fernando usted? Y mi esposa, mire, pastor, doctor, que le duele esto, le duele lo otro. Chiste. Pero creo que a todos nos pasa lo mismo. Paciencia. Y la otra vez fui al médico y esperé casi una hora. Y entraba y yo veía que gente que entraba antes que yo entraba. Y yo digo, señor, acá tengo que ejercitar la paciencia hasta que no aguanté más. Y le dije a la secretaria, perdóname, ¿en qué lugar atiende el doctor? Uy, perdóname, dice, no te puse paciencia. Pero hay una paciencia que Dios ya la tiene, pero todavía no está ejecutada. ¿Cuántos van entendiendo esto? Hay algo que Dios ya ha establecido sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Aquellos que tenemos familiares que todavía no han tenido un encuentro real y personal con Jesucristo, estamos orando por ellos, ayunamos por ellos, clamamos por ellos, ¿sí? Y nos aferramos a la palabra de parte de Dios, a la promesa donde cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú
¿Y qué? Y toda tu casa. Y es una promesa de parte de Dios dada, ciertamente, pero es una palabra dada que yo me apodero de esa promesa. Él ya de Dios, pero todavía no. Y es ahí donde yo no entiendo, es ahí donde mis crisis comienzan a generarse, porque entiendo que las promesas de Dios son en el sí y en él, y que nuestro Dios es un Dios que no miente. ¿Cuántos creen que Dios no miente? Dios no miente. Sus promesas son en el sí y en el amén. Lo que Él prometió lo va a cumplir. No es hijo de hombre para mentir, sino lo que dice Él es verdad. Así que cuando la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados, y yo me veo, hermanos, que todavía tengo el ciático que no se me corrige, no se me arregla, pero la Biblia dice, su palabra, sus promesas dicen que por su llaga fui sanado. Es palabra de Dios, promesa de Dios, el ya de Dios, pero todavía no. Y es ahí donde nosotros es que tenemos que nutrirnos de esa esperanza. Paciencia para esperar con fe, pero todavía no. ¿Cuánto nos ha pasado esto? ¿A cuánto nos está pasando quizás en esta mañana? Viniste en busca de una palabra, viniste en busca de un consejo, viniste en busca de que Dios hablara a tu corazón, para que Dios te entregara una respuesta, una solución para tu vida. Pero te encontrás con este mensaje, ya, pero todavía no. Esperamos con paciencia, hermanos, las cosas que aún no se ven, pero debemos vivir, debemos vivir por fe y no por vista. La paciencia y la fe son compañeras. La paciencia, ¿no? ¡Qué contradicción! Pero si yo no tengo fe, no puede producir en mí la paciencia. Cuando yo tengo paciencia, la fe se ejecuta. ¿Amén? ¿Cuántos entienden esto? ¿Lo entendés? Seguro. Dice, volveme atrás por favor. Dice, la paciencia y la fe son compañeras. Tener fe, mirá lo que dice en el libro de Romanos, ahora seguirás, hijo. Libro de Romanos capítulo 4, verso 17. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta palabra está dirigida o está orientada a Abraham, un hombre en los cuales los años habían circulado, habían pasado, su mujer también había entrado en los periodos o en el tiempo de esterilidad, pero había una promesa de parte de Dios. Dios les había dicho que ellos iban a tener esa promesa. El Señor les dijo, en un momento, Abraham le dice, Señor, vos me estás hablando de que mi descendencia va a heredar las naciones, pero Señor, hay un Damaseno nada más, hay un hijo que no es el hijo amado. Y Dios le había entregado una promesa, sobre ti serán benditas las naciones de la tierra, en ti me voy a multiplicar. Pero la realidad de Abraham era que cuando él se miraba al espejo, decía, es imposible que esto suceda, es imposible, porque estaba mostrando la realidad de Abraham. Yo creo que Abraham no le alcanzaría a verse en el espejo, sino que la llamaría a Sara y le diría, viejita, vení, vamos a mirarnos al espejo. Pero los dos estaban, ya había pasado el tiempo, pero había sobre ellos una palabra. Había sobre ellos una promesa. Dios estaba mirando lo que todavía Abraham y Sara no estaban mirando. Yo quiero ministrarte en esta mañana de parte del Señor, que no importa lo que vos no estés mirando, el Señor ya miró tu destino, el Señor ya miró
lo que ciertamente Él va a hacer con tu vida, porque el Dios que tenemos, Jesús, es eterno y en su eternidad ya vio tu caminar, como lo vio por Abraham. Abraham dijo: es imposible, Señor, no te rías. Sara se rió, dijo: Dios podrá hacer algo. El ya de Dios, pero todavía no. Y hubo un proceso, hubo un desarrollo, hasta que pudo engendrar a Isaac, el hijo de la promesa. Amén. Pero también tenemos que tener fe, aun cuando ya lo dio. Vuelve, por favor. Cuando ya lo dio, pero no lo tenemos. Tener fe, aun cuando ya lo dio, pero aún todavía no lo tenemos. Tenemos que tener fe. Porque el Señor dijo: señores, este va a ser un arma, señores, va a ser un arma fundamental para la iglesia de este tiempo. Porque cuando yo regrese, hallaré fe, encontraré fe en aquellos los cuales yo escogí, llamé, y nos compete a cada uno de nosotros. Ahora, miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 13 y 15, al 15. Conforme a la fe, dice que murieron todos estos. Este pasaje nos está hablando sobre la fe y esto sobre los héroes de la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, dice la palabra, y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14: porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué cosa? Una patria. Verso 15: pero anhelaban una mejor. Dice: esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Qué interesante. Muchos de ellos tenían promesas, muchos de ellos tenían palabras. Recuerdo un hombre llamado Caleb. Habían pasado ya 45 años desde que había recibido una palabra. Yo todavía no pasaron 45 años, pero andamos por ahí, ¿sí? Y Caleb supo decir: señores, cuando llegó el tiempo de la promesa, cuando llegó el tiempo de repartir, cuando llegó el tiempo de dar aquello que el Señor prometió, ahora se presentaba delante de Josué y le decía: Josué, yo quiero heredar la tierra que me fue prometida. Hace 45 años yo tuve la promesa, Dios me habló, Dios me dijo que iba a entrar a la tierra y que iba a poseer la tierra de Hebrón. Pasaron 45, el ya de Dios, la promesa de Dios estaba sobre la vida de Caleb y de Josué. Estaban sobre su vida, pero todavía estaban no. Tuvieron que pasar 45 años para recibir la promesa que Dios tenía preparada. Amén. La segunda actitud que tenemos que desarrollar, y es la del contentamiento. Diga conmigo: contentamiento. Contentamiento. Qué difícil es contentarnos. ¿Sí o no? Si tenemos uno, queremos dos. Si queremos dos, queremos tres. Si lo tenemos relativamente nuevo, lo queremos más nuevo. ¿Sí o no? ¿O a mí solo me pasa? ¿Sí o no? Nunca nos contentamos. Siempre pedimos más, queremos más. Y una de las verdades espirituales para la iglesia de hoy es que tenemos que comenzar a tener una actitud de contentamiento, de gozarnos en el Señor, de gozarnos en el poder de su fuerza, de deleitarnos en Él. El reino de Dios es mucho más que comida o que bebida. El reino de Dios implica, hermanos, vivir una vida plena en Cristo Jesús.
Y si hay algo que una actitud que tenemos que sacar allí la ceniza o el polvo es el contentamiento. Nos dice que tenemos que tener contentamiento para el aquí y el ahora. El aquí y ahora. Tenemos que tener contentamiento. Mirá lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4, 10 al 12. Dice, en gran manera, Pablo, a los de Filipo, dice, me gocé en el Señor, de que ya al fin habréis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual ustedes también estaban solícitos, pero le faltaba la oportunidad. Verso 11, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Sé vivir humildemente, sé tener, sé vivir humildemente, sé tener abundancia y por todo y en todo estoy enseñado. ¿Hay alguien que esté enseñado en esto? ¿Hay alguien que esté enseñado en esto? Y por todo, dice, estoy enseñado. La vida cristiana me ha llevado a vivir cada circunstancia. Dice la palabra, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Después el 4.3 usted lo conoce de memoria, ¿sí? Pero Pablo dice, hermanos, he aprendido a tener contentamiento. No importa las circunstancias, he aprendido en el camino a vivir, a gozarme en la escasez, en la pobreza. He aprendido a contentarme en cualquier circunstancia, dice la palabra del Señor. Tenemos que tener contentamiento para el aquí y el ahora. La frustración, hermanos, trae depresión, que es algo que muchas veces el enemigo va a tratar de que nosotros no tengamos ese contentamiento, que siempre estemos protestando por algo, que siempre estemos reclamando por algo. Es impresionante, el día martes nosotros vamos a tener una reunión de misiones. Yo le aconsejo que usted venga a la reunión de misiones, para que usted entienda también su realidad. Venga a las reuniones de misiones para ver cómo muchos hombres y mujeres viven por causa del Evangelio. Para que usted pueda contemplar que hay hombres y mujeres que están saliendo a la obra misionera y sin siquiera tener los medios y los recursos suficientes y necesarios. Pero en ello podemos encontrar contentamiento. En mi vida espiritual hay un hombre de Dios que yo considero que es un héroe de la fe. Él llevó a toda su familia a Bielorrusia. Y en Bielorrusia predicaron el Evangelio y estuvieron en misiones muchos años. Usted sabe que Bielorrusia es un lugar donde ciertamente se habían roto las bases nucleares, ¿se acuerdan? Y que tuvieron que cerrarla porque estaba dañando los cuerpos de mucha gente que estaba viviendo. Este hombre estuvo con su familia. Y uno de sus hijos tuvo su cuerpo muy comprometido por servir a Dios. Este jovencito tuvieron que hacerle tantas operaciones. Y su padre, cuando escribía las cartas, él muchas veces me mandaba estas cartas y hablaba sobre su hijo y decía, él está sufriendo, pero su sonrisa nos anima, su algarabía, su gozo. Dice, no ha dejado de cantar, no ha dejado de alabar, no ha dejado de leer la
la palabra, vemos a nuestro hijo desnutrido, vemos a nuestro hijo enfermo, pero Él nos anima a nosotros. Lalo Sosa escribía continuamente, hablándonos de la salud de su hijo. Se iba desmejorando, pero él nos escribía y nos decía: Él nos da aliento. Aprender a contentarnos. No importa la circunstancia, la situación, tenemos que gozarnos y alegrarnos en el Señor. Si hay algo que el enemigo va a tratar de venir sobre tu vida, es que pierdas el regocijo, la alegría y el contentamiento, porque cuando perdemos el contentamiento, cuando perdemos el gozo, ¿sabes quién aparece? Doña Depre. La depresión viene a nuestras vidas. Viene el cansancio, el desánimo. Cuando yo no vivo una vida de gozo, de regocijo, de agradecimiento, de contentamiento, la tristeza se apodera de mi corazón. La depresión viene a mi vida y me saca el regocijo y me saca la alegría. Debemos aprender a tener contentamiento y a adorar a Dios sin importar las circunstancias. ¡Wow! Yo sé que es difícil, pero tenemos que reactivar o activar esta actitud en nuestro interior, porque es una cuestión de actitud. Puedo ponerme triste, puedo ponerme mal, puedo ponerme fastidioso, o puedo cambiar mi actitud y poner un regocijo, una alegría, un gozo. Libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Y este pasaje lo conocemos. En un momento donde Dios permite que el pueblo enemigo invada al pueblo de Dios y comience a quitar, a sacar, y Habacuc no entendía nada, y la justicia, y qué pasa con esto y qué pasa con lo otro. Pero mire lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Eso es lo que él estaba viendo, hermano. Esto no es una simple poesía. Los historiadores, los comentaristas dicen que eso es lo que él estaba viendo. El reportaje del día era este. No era que él estaba poniéndole un matiz de esperanza, sino que lo que Habacuc estaba experimentando en su nación a causa del pecado, de la desobediencia del pueblo, el pueblo enemigo invadió y ahora estaba viendo esto. Y la mirada de Habacuc dice que aunque la higuera no florezca, lo estaba viendo. Era el tiempo, pero la higuera no florecía, ni en las vides haya frutos. Yo no sé si pasó la langosta, yo no sé si vino el granizo, pero era lo que veía Habacuc. Dice, aunque ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimientos, las ovejas sean quitadas de la manada. ¿Podés ver esto? ¿Podés ver lo que veía Habacuc? Él veía las majadas de ovejas, y venía el enemigo y las robaba, y las quitaban. Era el sustento, era el alimento, era aquello que ciertamente ellos podían seguir adelante. Pero dice, hermanos, y las ovejas sean quitadas de la majada. Volvé, por favor. Dice, y no haya vaca, ¿en dónde? En los corrales. Hermanos, Habacuc nos demuestra la situación de una persona que está gravitando, que está viendo el problema, la necesidad. Y vemos que él, hasta este pasaje, no tiene esperanza. Pero revierte su cántico y nos dice:
Con todo esto, con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está aconteciendo en mi vida, no me sale una. ¿Qué pasa, Señor? Que no encuentro respuestas. Señor, ¿qué pasa? Que no hallo que en los corrales haya vaca, que en las ovejas sean arrancadas de la majada. No veo fructificación, no veo crecimiento, no veo desarrollo. Con todo esto, dice la palabra del Señor, yo voy a hacer algo diferente. Habrá alguien que acompañe en esta mañana a Habacuc. Habrá alguien en esta mañana que me acompañe y que pueda decir: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo el aquí que yo estoy viviendo, el ahora que estoy experimentando, con todo esto, yo le hago pito catalán a las circunstancias y me levanto. Dice: con todo yo me alegraré. No me voy a quedar tirado en la cama, no me voy a quedar deprimido, no me voy a quedar cansado, no me voy a quedar desanimado. Yo con todo esto, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Hay alguien en esta mañana que se alegra en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi gozo no está en las circunstancias, mi gozo no está en lo que está viviendo mi realidad, porque sobre tu realidad, decirle al que tenés a tu lado, sobre tu realidad está la realidad de Dios. Aleluya. Hoy quizás estás viendo el ya, el ahora, pero Dios está mostrándote en esta mañana y diciéndote: sobre tu vida hay otra realidad, y es mi realidad. Donde vos te ves enfermo, el Señor trae sanidad. Donde vos ves que no hay recursos, el Señor los genera para la gloria de su nombre. Aleluya. Tenemos que tener confianza. Diga conmigo: confianza. ¿En quién depositó usted su confianza? ¿En quién puso su confianza? ¿Dónde está tu confianza puesta? En esta mañana somos todos espirituales y vamos a decir: mi confianza está puesta en Dios. Y seguramente que tu respuesta va a ser esta. Pero la realidad es el aquí y ahora, cuando salimos a la calle. Porque mientras estemos en la iglesia, esta atmósfera impresionante de poder de Dios, de manifestación del Espíritu Santo, de sentir su presencia, nos invaden, nos llenan, pero cuando salgamos de acá y mañana tengamos que continuar con nuestras tareas, ¿dónde estará depositada tu confianza? ¿Estará puesta en tus propias fuerzas? ¿Estará colocada en tu talento? ¿Estará colocada en lo que puedas generar? ¿En quién estará algo? ¿En dónde estará puesta tu confianza? Tener confianza, pásamelo, para no vivir afanados por el día de mañana. No tenemos que estar afanados por vivir el día de mañana. En el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 31 al 34, nos dice, es un pasaje conocido, pero me gustó recordarlo, y nos dice: señores, no se afanen, no se preocupen, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O aún qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes? ¿Quiénes? Amén. ¿Hay algún gentil en esta mañana? Entonces reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Porque los gentiles buscan, ¿qué cosa?
todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial ni está enterado de lo que necesitas. ¿Viste que los pibes le mandan una carta a los Reyes Magos? ¿Sí o no? Gracias a Dios que eso lo inculcamos a nuestros hijos, ¿no? Pero, ¿cuánta esperanza hay? Yo me acuerdo, cuando era pibe, no conocía al Señor, ¿no? Me acuerdo que siempre iba a juntar el pastito, la palangana, porque eran 3 camellos, me parece, ¿no? Así que la palangana era grande, los zapatitos, que le poníamos un poco de talco para que no huyeran y se fueran sin el regalo. No, chiste. Y escribíamos una carta. Y en esa carta le poníamos nuestra esperanza. Yo recuerdo momentos donde mi padre no estaba bien económicamente, como cualquiera de nosotros. Y yo me acuerdo que mi primer regalo con conciencia que le pedí es una bicicleta. No me imagino mi padre cuando vio la carta, se habrá agarrado la cabeza porque no tenía los recursos para comprarme esa bicicleta. Pero ese papá hizo todo el esfuerzo suficiente para que yo tuviera mi primer bicicleta. Yo tenía mi esperanza. No sabía que no había dinero en casa, no sabía en qué momento económico estamos pasando, pero yo había puesto mi esperanza. Amén. Si mi papá, que era malo, supo dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de algunas de estas cosas. ¿De cuántas? De todas. Decirles al que tenés a tu lado, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanás? Porque aquellos que hemos abrazado la fe, sabemos que hemos abrazado una relación. No hemos abrazado una religión. No hemos abrazado algo superfluo que no está, que se esfuma, sino que en esta relación que hemos generado es aquella en la cual podemos clamar y decirle: Abba, Padre, Papito querido, Padre mío, mi amado, tú eres mi Padre. Y Él conoce todas mis necesidades. Amén. Verso 33. Y es acá donde viene el consejo de parte del Señor y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que tener confianza para no vivir aferrados a lo del día de mañana. ¿Confianza en qué? Confianza en las promesas de Dios. Salmo 23:1. ¿Se acuerdan? A ver si lo tenemos ahí. ¿Cuántos se acuerdan? Tenemos que acordarnos de memoria el Salmo 23:1, ¿no? ¿Qué dice? Jehová es... y algo me va a faltar. ¿Seguro, hermano José? ¿Y qué es nada? ¿Y por qué vivimos afanados? Dice, ¿por qué, hermanos? Confianza en la promesa de lo que Dios habla. Tenemos que asentarnos en lo que Dios habló. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Y si nada me va a faltar, nada me va a faltar. Pero tengo que esperarlo con confianza, actitud, en que está basada nuestra confianza
confianza para el día de mañana. ¿Dónde está basada nuestra confianza? Libro de Lucas capítulo 12. Dice, vosotros pues no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni estéis en ansiosa. Y este pasaje me gustó porque dice, ansiosa inquietud. Verso 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y por qué tenemos que tener confianza? Porque Él es nuestra confianza. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo tu Dios no cambia. Él es nuestra confianza. Nuestra vida está basada en Él. Nuestra esperanza está basada en Él. Por eso me pareció interesante ministrar estas tres actitudes. ¿La primera cuál era? Esperamos en ti. Esperamos, Señor. El aquí y el ahora lo estamos esperando. Estamos esperando, Señor, que esa palabra que un día tú soltaste y dijiste, y que han pasado quizás años o décadas, como le pasó a Caleb y a Josué, pero un día llegó. Un día llegó. Había notado acá en el libro, es una de las oraciones, y yo le aconsejo a los padres, ministren a la vida de sus hijos, impónganle en manos y suelten en la bendición que Jacob le soltó a José. Háganlo. Pongan las manos sobre la cabeza de sus hijos y hagan lo que Jacob hizo. Suelten la bendición de Jacob sobre la vida de José. Y en un momento dice que la bendición de José no se quedaba solamente en la vida de José, sino que iba a venir en los retoños, en sus hijos. Y José no lo vio, porque Jacob le dijo, mirá, José, tus hijos pasarán el muro. Y José no lo vio eso, pasaron 400 años, algunos dicen. Escucha esto. Pero había una palabra sobre la vida de José. Yo quiero ministrarte una palabra de Dios sobre tu vida. ¿Tiene una palabra de parte de Dios que Él se la dio? Dios un día te tuvo que dar una palabra. Y dice la Escritura que llegó un momento donde Josué se enfrenta, era de la tribu de Efraín, Josué era descendiente de José. Y lo que no vio José, lo vio Josué. ¿Escuchó? Los muros cuando cayeron hacia abajo, y dice que el retoño pasó por sobre los muros. Pasaron años. Y yo le estoy profetizando a alguien en esta mañana. No importa los años que pasen. El aquí y ahora de Dios quizás está viviendo que el aquí, pero todavía no. Pero ese día está llegando. Ese día está viniendo. Ese tiempo del cumplimiento de la promesa está llegando sobre tu vida. Aquí, pero todavía no. Todavía no. Pero fiel es aquel que lo prometió, que lo va a cumplir sobre tu vida. Lo va a cumplir sobre la vida de tus hijos. Lo va a cumplir sobre la vida de tus nietos. Y si el Señor no viene de acá 1000 generaciones, el Señor lo va a hacer con nuestras generaciones. Yo lo creo. El aquí y ahora. Miro mi realidad. Y yo le digo, Señor, no puedo. No me alcanza, no llego. Sueño y espero. Pongo mi esperanza y mi confianza y espero. El aquí y el ahora determina que tengo que tener esa paciencia para que Dios cumpla
Y aunque no lo vea, yo me alegraré y me gozaré. Yo ya no voy a permitir que el enemigo me robe el contentamiento. Punto 2. Contentamiento. No permitas que las circunstancias de la vida te quiten el gozo. Dice que los héroes de la fe pusieron los ojos puestos en el gozo. O sea que ellos no estaban viendo, pero decían: lo vamos a recibir. Hay alguien en esta mañana que diga: yo todavía no lo veo, pero lo voy a recibir. Yo todavía no lo experimento, pero lo voy a vivir. Hay alguien en esta mañana que se ponga en pie y le diga al Señor allí donde está. Dígale en esta mañana, si hay alguien que le crea esta palabra, póngase de pie, actúe en fe.